Canal 28, televisión a tu medida. Buenas tardes, bendiciones, que la paz del Señor los cubra a todos y a cada uno de ustedes. Este día jueves estamos acá para traer una palabra de bendición a la vida de todos los que sintonizan este su espacio a través de Cable Éxito Visión Telecanal 28, los que nos sintonizan también en Mi Cable Estados Unidos Canal 63, Win TVO Canal 84, los que nos sintonizan también a través de nuestra página Visión de Águila TV, también los que nos sintonizan en YouTube. Bienvenido una vez más a este su espacio. Que la paz del Señor lo cubra grandemente y que cada palabra que salga de este medio, de este lugar, pues pueda bendecir tu vida de la manera que Dios ha dispuesto en este día. Sabemos que todo es un propósito de Dios y que según su plan y su designio, así se realiza cada día, y cada añadidura que traen consigo cada día, pues que vienen de parte del Señor, pues nos puedan bendecir de una manera tal que nos sintamos completos, satisfechos en Dios. Porque hay muchas personas que están insatisfechos debido a que quizás su relación con Dios no está bien adecuada. Quizás también han orado al Señor, han clamado por muchas cosas y no lo han recibido. Y hay muchas personas que por esa razón se desesperan y a veces creen como que Dios lo ha dejado solo y que no va a responder a sus peticiones. Tengo que decirte que Dios es fiel. Y si Dios prometió, Él lo hará. Solamente Él espera de que nosotros estemos confiados y que tengamos la fe y la certeza de que vamos a recibir todo lo que Él ha determinado para nuestra vida. Así que ahí están los números, el número de teléfono aquí en línea del estudio, 809-368-9260. Te puedes llamarnos para pedir oración, petición. Y también si alguna palabra ha causado efecto en su vida de manera poderosa, usted puede llamarnos también y darnos su testimonio. Así que las líneas están abiertas para que nos marque lo que está en Estados Unidos. También quiero enviar saludos a los que nos sintonizan en Ecuador, el pastor Fidel Rizo, también Jonathan, que nos sintonizan siempre y están pendientes del programa, los que nos sintonizan también en Colombia, Mercedes Díaz y toda su familia. También quiero saludar de manera especial a Joan Manuel, el negro bello, que nos pidió que cuando estemos en el programa le enviemos ese saludo. Así que saludo para el negro bello, Joan Manuel, que también sintoniza este su espacio. Ese es mi hermano, mi hermano de sangre. Así que gracias por sintonizarnos. Y nada, hoy tenemos la continuidad de este tema que ha venido desarrollándose. Empezó el martes y hoy también estaremos realizándolo y revelando una palabra de bendición a sus vidas. Estamos hablando acerca de la voluntad de Dios versus la voluntad del hombre. Yo creo que es un tema muy poderoso y que encierra muchas verdades espirituales que tienen que ver con todo lo que es la conducta humana, pero también lo que tiene que ver con la acción de Dios, con el pensamiento de Dios hacia nosotros. Sabemos que el pensamiento de Dios, la Biblia establece que es de bien y no de mal. Dios siempre quiere bendecirnos. Los propósitos de Dios son eternos para con nuestra vida y son totalmente de bendición. Por eso la Biblia establece en el libro de Efesios capítulo 2 verso 10 que somos hechura suya, creados para toda buena obra según su voluntad, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. De modo que si Dios nos creó con ese propósito, es porque Él también espera que nuestro accionar, que todo lo que nosotros manifestemos vaya acorde a su voluntad y a su propósito. Pero debemos definir lo que es voluntad. Cuando hablamos de voluntad estamos hablando de una decisión, estamos hablando de un deseo, estamos hablando también de lo que nosotros queremos lograr según nuestra capacidad humana. Es una decisión tomada por el hombre para accionar, ¿verdad? Pero
siempre debemos analizar si nuestra voluntad va acorde a la voluntad de Dios. Si lo que nosotros estamos pensando realizar está dentro del plano de lo que Dios establece en su palabra y de lo que es el pensamiento de Dios para con nuestra vida. Sabemos que cuando estamos hablando de voluntad también podemos utilizar el término que muchas veces en el argot popular y también se encuentra en el diccionario, queremos hacer lo que nos da la gana. Es un término que también se encuentra en el diccionario, hacer lo que nos da la gana. Es tomar una decisión determinante de lograr algo, ¿verdad? De querer alcanzar algo, un deseo, un apetito. Pero va envuelto en lo que es el accionar humano. Pero la voluntad de Dios siempre va a tener choque con lo que es la voluntad del hombre. Al menos que el hombre sea como David, que David dijo, el hacer tu voluntad me agrada. Oiga, David dijo, el hacer tu voluntad me agrada. Porque David sabía que haciendo la voluntad de Dios él iba a ser beneficiado de todo lo que tiene que ver con las bendiciones de Jehová, con todo lo que tiene que ver con su favor. Cuando hacemos la voluntad de Dios vamos a ser encaminados por caminos rectos que agradan a la presencia del Señor. Pero cuando nuestra voluntad está divorciada de Dios, sucede lo que está aconteciendo con la humanidad. La voluntad también tiene que ver con la libertad que tenemos para tomar decisiones. También tiene que ver con ese libre albedrío que nosotros poseemos como seres humanos. Por eso es que muchas veces el ser humano toma decisiones porque él entiende que es absoluto en lo que decide hacer. Pero cuando nosotros vemos a la luz de la palabra nos damos cuenta de que pertenecemos al redil del Señor. Somos hijos de Él. Si en lugar de amo y Señor somos siervos y nos debemos plenamente a Él. Entonces, eso significa que tenemos que estar bajo las ordenanzas de Dios, bajo los preceptos y los principios que Dios establece. Porque una vez hagamos esto, todas las decisiones que tomemos y todos los caminos que comencemos a caminar nos van a llevar a la misma voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto. La voluntad de Dios es que nosotros podamos alcanzar el nivel que Él ha determinado para nuestra vida. La voluntad de Dios es que tú estés bajo su cobertura. La voluntad de Dios es que te vaya bien en todo lo que haga. Entonces, por esta razón, siempre el ser humano que no está adherido a la voluntad de Dios, que no está dispuesto a servir al Señor conforme a como Él establece, va a ir cada día por caminos, por rumbos que lo van a desviar y lo van a despeñar. Y eso va a llevar que la persona sienta la soledad y el abandono que hoy en día sienten muchas personas. Hay personas que son sabios en su propio camino. Hay personas que ellos, como dice el Salmo capítulo 12, ellos son señores de su boca. Y por tal razón ellos hablan lo que quieren. Por tal razón, como sus pensamientos son de ellos, ellos piensan lo que quieren. Como sus pies son de ellos, ellos caminan por donde ellos quieren. Entonces no hay una directriz, no hay un sometimiento a alguien supremo que sea quien le ordene para que ande, piense y accione conforme a su voluntad. Sino que muchas veces la persona toma determinaciones propias y eso provoca que se vayan alejando cada día más de Dios, porque nunca la voluntad del hombre, incitada por la carne o incitada por el maligno, lo va a llevar a tener relación con Dios, a tener coinonía con Dios. Nunca la voluntad del hombre divorciada del propósito de Dios lo va a llevar a andar por caminos rectos. De hecho, el objetivo de la voluntad del hombre incitada por el maligno es que cada decisión que tome y que cada camino que emprenda sean contrarios a la voluntad del Señor.
Entonces, por eso yo creo que este tema es importante, porque estamos en un tiempo, estamos en una temporada en la cual, si tú anhelas elevarte a otros niveles en lo espiritual, si tú anhelas encontrarte con Dios, tener un encuentro con el Creador más cercano, es necesario que tú te niegues a hacer tu voluntad y que tu voluntad sea hacer la voluntad de Dios. Es importante eso, porque una vez tú te abandones en la voluntad de Dios, tú vas a comenzar a tener guía, tú vas a comenzar a caminar conforme a como Dios ordena, y vas a tener éxito en todo lo que haga. Todo lo que haga, todo lo que diga, va a ser aprobado. Por eso es que Jesús en todo lo que hizo tuvo éxito. Y en el capítulo 3, verso 17 del libro de Mateo, hay una declaración poderosa del mismo Dios que me impacta cada vez que la leo, porque es una expresión de alguien que está complacido de su Hijo. Alguien que está complacido, porque Jesús mismo dijo: he aquí vengo para hacer tu voluntad y no la mía. De hecho, en el mismo momento donde Jesús estaba a punto de ser entregado, que Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí estaba hablando el hombre humano que había determinado que su voluntad quizá era estar quieto, que quizá su voluntad era, ¿verdad?, no sufrir el maltrato que le esperaba. Pero sin embargo, más adelante dice: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, esa actitud del Señor, de Jesús, fue la que atrajo al Señor, a su Padre. Jesús decía: yo no hablo lo que quiero, yo no ando por donde quiero, sino lo que la voluntad de mi Padre establece. Yo digo lo que mi Padre quiere que yo diga, yo hago lo que mi Padre quiere que yo haga. Y Él fue el modelo de una vida que realmente estaba adherida a la voluntad de Dios. Por eso en el capítulo 3, verso 17, el Padre dice: este mi Hijo amado, en el cual estoy complacido. Yo creo que esta declaración de Dios lo marca todo en la vida, lo marcó todo en la vida de Jesús, pero también lo marca todo en la vida de alguien que se ha decidido por Dios y que ha decidido someter todos sus pasos, todos sus pensamientos, todos sus sentimientos al Señor. Cuando la boca del Señor declara esta palabra, porque realmente hay alguien que está alineado a su propósito, que está alineado a su voluntad. Siempre desde el principio de la creación, la voluntad del Señor es que nosotros seamos bendecidos, que nos multipliquemos, que avancemos, que estemos cada día unidos a Él, para que tengamos y disfrutemos de todos los privilegios que concede estar en su presencia y estar en su voluntad. Por eso Dios establece leyes a Adán. Cuando Dios establece leyes, es porque Él espera que se haga su voluntad. Cuando Dios establece los mandamientos, porque Él espera que se haga su voluntad. Y no es una voluntad, porque cabe mencionar siempre y aclarar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y es de bien y no de mal para nuestra vida. Y la voluntad de Dios no es una ley agravosa para nuestra vida. Porque a veces cuando estamos sometidos a la voluntad del hombre, eso significa que tenemos que hacer todo lo que ellos digan, aunque sea malo. Por eso es que hay personas que de momento están en una empresa, de momento están en un lugar donde hay alguien superior a ellos, y tal persona le ordena hacer algo que no es debido. Y como esa persona se debe a esa autoridad suprema que está por encima de él, pues ellos hacen la voluntad de sus amos, de su señor o de aquel que está a cargo de él. Sin embargo, no siempre el hacer la voluntad de esa persona te va a llevar a tú a hacer lo que agrada. De hecho, hemos visto muchos casos de gente que por agradar a sus amos, por agradar a sus señores humanamente hablando, lo han perdido todo, porque lo han hecho tomar decisiones y hacer cosas que no agradan a Dios, ni mucho menos al que está a su alrededor. Entonces siempre la voluntad de Dios va a ser de bien,
Nunca la voluntad de Dios te va a encaminar por camino contrario, ni va a añadir maldición a tu vida, ni va a añadir tristeza, ni va a añadir cosas que provoquen que tú sientas que en vez de descansar tienes carga. No, la voluntad de Dios te va a encaminar a que tú tengas la disposición del cielo a favor tuya, de que su mano, su brazo extendido esté a favor tuyo, de que lo que Él diga complazca tus oídos. Porque muchas veces nosotros queremos escuchar siempre profecías que vayan acorde a lo que es lo que nos agrada, ¿verdad? Pero cuando Dios habla por medio de profecía cosas que no nos agradan, nos sentimos mal. Pero es imposible que alguien que no está haciendo la voluntad de Dios reciba buenos elogios de Dios. Es imposible. Dios siempre va a hablar bien de alguien que está haciendo lo que agrada delante de Él. Entonces es importante siempre entender que la voluntad de Dios versus la voluntad del hombre, cuando el hombre no está alineado a los propósitos de Dios, tienen contrariedad. Porque tú quieres hacer lo que quieres, porque tú piensas y tomas las decisiones que quieres, pero nunca te has puesto a pensar qué estará pensando Dios acerca de lo que estoy determinando hacer. Nunca te has detenido a analizar si realmente lo que estoy haciendo llama la atención de Dios y es de su agrado. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, todos tus pasos son contados, tus pensamientos son controlados, porque tú comienzas a decir, ¿será que me irá bien si hago esto o aquello? Muchos hombres en la Biblia tomaron decisiones de hacer su voluntad y vimos que no le fue bien. La Biblia dice bien claro, separado de mí nada podéis hacer. Y es un versículo chocante para muchas personas orgullosas, porque hay gente que quizá digan, no, pero ¿cómo que nada podéis hacer si yo tengo casa, tengo carro, tengo hijo, tengo salud, tengo títulos académicos? ¿Cómo que nada podéis hacer si he alcanzado a lograr mucho? Cuando la Biblia habla que nada podéis hacer, está hablando dentro del ámbito espiritual. Tú podrás ganar todo el mundo, pero dice la Biblia que al fin, ¿de qué te vale si pierdes tu alma? Entonces, en resumida cuenta, no está hablando de que tú no puedas lograr muchas cosas según el hombre, pero ¿de qué te vale si cada día estás alejándote más de Dios y que en cualquier momento todo lo que tiene no va a ser o no va a detener la ira de Dios sobre tu vida, ni te va a hacer escapar de la condenación eterna que espera a los hombres que están contrarios a la voluntad de Dios? De nada sirve. Entonces es importante que todo lo que logremos, todo lo que alcancemos, lo alcancemos mediante la voluntad de Dios, porque siempre Dios te va a empujar a que tú alcances lograr cosas que tú te propones lograr, pero que también Él se complace en que tú lo logres, porque es que su voluntad es bien. Él quiere vernos bien, Él quiere vernos saludables, Él quiere vernos siempre gozosos, Él quiere vernos siempre en abundancia, sin necesidades. A veces pintamos a Dios como que la voluntad de Dios es vernos mal, que siempre estemos en prueba. Hay personas como que ellos creen que esa es la voluntad de Dios, porque a veces atribuimos que todo viene de parte de Dios. No todo viene de parte de Dios, señores. Hay cosas que por nuestra propia voluntad la hemos acarreado y estamos sufriendo la consecuencia. Pero no fue la voluntad de Dios esa. La voluntad de Dios es que tú estés bien en todos los aspectos. Entonces, por esa razón es que es importante que determinantemente nosotros tomemos la decisión de agradar al hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Nos damos una pausa y cuando regresemos continuamos desarrollando este tema poderoso para que así usted sea nutrido acerca de esta palabra.
Poderoso tema, el ambiente que se está sintiendo aquí es muy poderoso, ¿verdad? Porque estamos hablando del hacer la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de su propósito, estamos hablando de sus designios, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con esos planes hermosos que Dios tiene para nosotros. Dios desde el principio de la creación hizo un diseño perfecto. Por eso las dispensaciones de los tiempos en el que Dios estableció para tratar con el hombre, vemos cómo Dios en diferente manera, en diferentes ocasiones, en diferentes tiempos, trae consigo manifestaciones diferentes, palabras diferentes, a cambios en cuanto a cosas que quizás iban a dañarte en lo espiritual. Entonces todo eso tiene que ver con un diseño que Dios estableció desde el principio de la fundación del mundo, del universo. Desde antes que tú estuvieses en el vientre de tu madre, que te cuajaras en sus entrañas, ya Dios había establecido todo para que tú anduvieses en esos planes conforme a su voluntad. Eso es como cuando tú estás viendo una película. Esa película tiene su principio, pero también tiene un final. Siempre el principio de la película es de sufrimiento, es de mucha persecución, es de mucha angustia, pero su final siempre tiene un final feliz. ¿Por qué? Porque el creador, el que escribió esa película, tuvo que tener un desenlace y armó todo el engranaje para que esa película dé como resultado lo que él esperaba, aunque pase lo que pase. Entonces así mismo son los planes de Dios. Dios tiene todo bajo su control, bajo su dominio. Entonces, si Dios desde la fundación del mundo estableció, le dio ordenanza al hombre, como dice el libro de Nehemías, que descendió Dios, miró Dios desde lo alto y dio juicios verdaderos y estatutos y mandamientos nuevos al hombre. ¿Con cuál finalidad? De que el hombre ande en su propósito, de que el hombre ande en su voluntad, porque cuando tú andes en su voluntad, esto está dentro del plan de Dios en todos los aspectos. Posiblemente tú estés pasando momentos de prueba, de dificultades, pero espera un momentico para que vea cómo Dios te va a bendecir. Espera un momentico para que vea cómo Dios va a poner todo a favor tuyo. Aún los que están en contra, Dios lo va a poner a tu merced. Por eso me agrada mucho que David, dentro de la voluntad de Dios, dijo muchas cosas. David dijo en el Salmo 118:6, dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto veré mi deseo en lo que me aborrece. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Óyeme, porque si confías en Jehová, en todo lo que Él ha determinado para tu vida, aunque tenga persecuciones, aunque tenga pruebas, aunque haya momentos de angustia, prepárate, porque así como ha sido tu prueba, tu bendición será más grande. Nadie que Dios le ha permitido pruebas, dificultades o persecuciones morirá en ello. Nunca morirás en prueba y en persecuciones. Tus enemigos no podrán alcanzarte, porque si Dios armó todos esos planes desde antes de la fundación del mundo simplemente para forjar en ti el carácter espiritual que Él esperaba, el diseño que Él hizo de ti, entonces nunca tus enemigos podrán alcanzarte, ni el infortunio, ni las persecuciones, ni la angustia, ni la prueba. No estarás en las redes de lo que han ideado en contra tuya, destrucción de muerte. Nunca. Esa es la voluntad de Dios. Quizá tus enemigos quieren verte destruido, quizá tus enemigos quieren verte arruinado, quieren verte en la mazmorra, quieren verte en lo más bajo. Pero sin embargo, la voluntad de Dios será ponerte en alto. La voluntad de Dios será exaltarte por encima de todos tus enemigos. Entonces esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que pasa es que cuando nuestra voluntad de Dios está en contra, porque entendemos que nuestros pensamientos son más profundos que los pensamientos de Dios, y entendemos, si me está pasando esto es porque yo tengo que hacerlo, mi parte. La parte que te concierne a ti, el mismo Señor te va a dirigir cuál es. Pero nunca haga nada que esté fuera del propósito de Dios. Porque David mismo en momento tuvo cuidado hasta de pagar conforme a como sus enemigos le pagaron en momento. Porque él decía, no sé ni siquiera si era voluntad de Dios esto.
O sea, a veces hasta el que se te levanta está dentro de la voluntad de Dios que se te levante, porque Dios está preparando algo dentro de su engranaje espiritual para con tu vida. Entonces hasta de eso debemos tener cuidado, de querer accionar cuando nuestros enemigos se levantan, porque a veces es la voluntad de Dios, porque está forjando en ti un carácter espiritual, porque está desarrollando en ti habilidades espirituales que te van a acercar a las dimensiones que Él ha determinado para tu vida. Entonces, aún en lo malo que pensamos que Dios permite, su voluntad es agradable, porque va a hacer de ti un hombre y una mujer de Dios con gallardías espirituales, para que el enemigo no pueda hacerte frente, y para que las situaciones que irrumpen en la vida del ser humano en esta tierra, que muchos de ellos no pueden salir de sus trampas, tampoco puedan hacerte daño a ti. Entonces todo esto, todo este engranaje, toda esta película que Dios forma, todos estos planes, todo este negocio que Dios arma, porque a veces lo que menos tenemos, a mí me impacta y me agrada mucho el capítulo 7 verso 8 del libro de Job, o viceversa, usted sabrá, ahí está en el libro de Job, que dice que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer será grande. Y el libro de Eclesiastés capítulo 8 verso 7, ahí se vierte, en uno es 7, 8 y en otro 8, 7, dice que mejor es el fin del negocio que su principio, porque en el principio comienza con cosas pequeñas, empieza con muchas persecuciones, con muchas dificultades, pero qué bueno cuando tú comienzas a desarrollarte y comienzas a crecer y avanzar y ves el resultado de aquello que tú un día pensaste. Entonces así son los propósitos de Dios, así es la voluntad de Dios para con nuestra vida, que aunque tu principio sea pequeño, aún dentro de su voluntad, su misma voluntad te va a llevar a que vea cosas grandes. Pero si tú por decisiones propias, porque dices yo soy libre, yo tengo un apetito, un deseo y quiero alcanzarlo, no me importa lo que me cueste, porque a veces la actitud del hombre frente a una decisión o a su voluntad es determinante, y es una decisión que está por encima de todo. Entonces con Dios no debe ser así, porque si atercas contra Dios, no te va a ir bien por más que lo intentes. Óigame, por más que lo intentes, no te irá bien. Hombre y mujer de Dios que me está escuchando y que está mirando este programa, el hacer su voluntad agrada a mi alma, dijo David. Yo creo que esto es una declaración que debe conmover tus entrañas, tu ser, porque es hermoso cuando estamos alineados al propósito de Dios. Es hermoso cuando somos llevados no por cualquier viento de doctrina contraria o de fuerzas demoníacas, sino cuando somos llevados por su espíritu, cuando somos llevados por su propósito. Que aunque tú creas que por ese camino no habrá salida, ya Dios tiene preparado mediante sus planes eternos que tú puedas salir de ese callejón sin salida, de ese jaque mate que te tiene el enemigo, que tú puedes escapar de esos planes que han ideado tus enemigos. Porque usted no se imagina, mira, hay mucha gente que no se imagina, el que piensa mal acerca de ti siempre tiene planes, y esos planes son determinantes para con tu vida. Ellos dicen, mira, como por ejemplo cuando Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Perdón, esa no es la historia, esa es otra. Cuando Gesén el árabe, Tobías y Sanballat dijeron a Nehemías que los muros que ellos estaban edificando, aún una zorrita lo iba a derribar, porque ellos en un momento dijeron, bueno, vamos a dejarlo, pero estaban esperando también que sean arruinados. Nunca lo que encendieron el horno de Sadrach, Mesach y Abednego, aquí sí vuelvo a ellos, pensaron que ellos iban a salir de ese fuego. Nunca el que echó a Daniel en el foso de los leones pensó que Daniel iba a salir de ahí sin ser tocado ni siquiera una hebra de su cabello.
Sin embargo, los planes de sus enemigos eran que fuera devorado. Los planes de los enemigos de Sadrach, Mesach y Abednego eran que fueran calcinados en ese fuego, porque lo aumentaron 7 veces más. Sin embargo, los planes de Dios, aún en medio de esa decisión que ellos tomaron de hacer su voluntad, los planes de Dios era librarlo, porque Dios lo permitió. Porque a veces nosotros decimos, ok, pero si la voluntad de Dios es buena y agradable para con mi vida, ni siquiera debió permitir que me tocaran. No es así. A veces Dios permite que te toquen, hasta que te golpeen, pero es para exhibir la fortaleza que hay en ti, que viene de Él. Aleluya. Esto es poderoso. Es para exhibir que aunque el hombre en su humanidad es débil, mas tú eres fuerte, porque Él te da de su fuerza. Es para exhibir que el hombre, aunque con su capacidad, cuando viene el infortunio, las persecuciones, cuando está en angustia, cuando está en enfermedades, no puede escapar de ellas, mas tú, sin embargo, cuando estás en enfermedad, en persecución, en angustia, sí tienes una salida. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios encierra muchas cosas para con nuestra vida, aun las que parecen ser malas, pero sin embargo todas ellas nos van a llevar a exhibir la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces, qué bueno es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, porque la nuestra nunca su final será de éxito. La voluntad nuestra nunca su final será agradable. La voluntad nuestra nunca será suficiente para provocar gozo en nuestra vida. Por eso es que hay mucha gente que se pone la mano así en la cabeza y dice, ¿qué he hecho? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué pensé esto? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? Y siempre un por qué y por qué. Porque su voluntad, su apetito, su deseo fueron determinantes para hacer esto. Sin embargo, no le fue bien. Pero mire usted, fíjese usted en alguien que hace la voluntad de Dios. Cómo va cada día de gloria en gloria, como dice esa canción, de gloria en gloria. Cómo va de dimensión en dimensión, cómo va de poder en poder. Eso es maravilloso. Eso es lindo cuando nosotros estamos adheridos a la voluntad de Dios y vemos que nuestros enemigos no nos alcanzan. Vemos que la enfermedad no puede dominarnos. Vemos que la pobreza, la humillación no nos puede retener, porque cada día vamos a ir en aumento, vamos a ir en crecimiento, en avance en Dios. Yo creo que todo el que está sintonizando este espacio ahora debería escuchar esta palabra y tomar la decisión y tomar una decisión hoy y decir, yo me uno a esta palabra y yo acepto esta palabra en mí y voy a comenzar a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios que en un momento estuvieron adheridos a la voluntad de Dios, pero que fueron incitados por el maligno? Como en un momento David. Me agrada mucho porque la Biblia de David fue un ejemplo patente de lo que hoy en día nosotros vivimos. David en un momento incitado por el enemigo, pero Dios lo permitió para castigarlo. Censó el pueblo, lo censó, dijo, cénsalo el pueblo, cuéntenmelo, para yo saber cuántos hay, porque Él es Él. Y le dijo Joab, mira, Señor mío, tal cosa no haga, porque no agrada al Señor. Le dijo, cuéntamelo, te dije yo. Habló el rey. Oiga, David, un hombre que se humillaba y que le acabo de mencionar, que dijo, el hacer tu voluntad agrada a mi alma. Pues él dijo, cénsame ese pueblo. Ok, lo censaron. Y por tal razón la mano de Jehová vino en contra de David. Comenzó el Señor a matar gente. Mató como 70,000 hombres. ¿Por qué? Porque la voluntad de David no era agradable a los propósitos de Dios, a su voluntad, y trajo consecuencias severas. Cuando David también tomó la mujer de Uría Eteo y vivió con ella, porque fue su voluntad hacerlo, porque fue su apetito, su deseo, su decisión, porque fue libre, porque era el rey, entonces también vino como consecuencia que a Salón su hijo se le levantara, que su reino fuera dividido, que aún sus 70 mujeres, sus concubinas, su hijo viviera con ella en el terrado de su casa, a merced de todo el pueblo. Todo eso fue consecuencia de que la voluntad de David no era adecuada a la voluntad de Dios. Y tuvo que llorarlo.
tuvo que llorar lágrimas de sangre, aún siendo un hombre que Dios había dicho de él que era conforme a su corazón. Entonces, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios en el momento ahora, es menester que siempre hagamos, siempre estemos en ella. Y el que en un momento estuvo en la voluntad de Dios, pero que se alejó de él, se apartó, pues entonces que vuelva nuevamente a reconciliarse con el Padre y diga: Señor, hoy yo tomo la decisión de hacer tu voluntad. Hoy yo tomo la decisión de no tomar ninguna decisión que vaya en contra de tu voluntad y de tu propósito. Yo creo que es un tiempo de que nosotros nos reconciliemos con Dios, de que nosotros perdonemos a Dios, de que nosotros nos humillemos delante de Dios y reconozcamos que realmente por mucho tiempo hemos hecho nuestra voluntad, pero que no nos ha ido bien. Importante pactar nuevamente con Dios y decirle: Señor, yo determino hoy en mi vida hacer tu voluntad, porque yo quiero avanzar, yo quiero crecer en ti. Hay mucha gente que están detenidos en el tiempo y ven que su vida en lo espiritual no avanza, ven que están atrapados en lo mismo, en el mismo espacio, están atrapados en el mismo pensamiento, están atrapados en el mismo nivel espiritual, están atrapados en la misma dimensión de revelación, en la misma dimensión de visión. Óigame, es increíble. Y ellos sienten como que falta algo más de Dios, como que hay algo que Dios lo está inquietando, porque quiere entregarle, pero que es imposible recibirlo, es porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Si tú te alineas hoy tú tomas la decisión y te alineas a su propósito y tomas la decisión de agradar al Señor, verás cómo va a romper todo orden que detiene un avance y que detiene que tú recibas nueva porción espiritual en tu vida y que avance, que se rompa todo ese orden que te limitas a lo mismo. Pero eso es mediante una decisión que vaya por encima de tu propia decisión, que sea de agradar a Dios. Mire, siempre cuando su voluntad, dentro de tu voluntad tú tomas una decisión. Voy a puntualizar algo aquí. Dentro de la voluntad de Dios están dentro de la voluntad del hombre, están las decisiones. Siempre que tú tomas una decisión, para tú decidir dentro de una decisión, porque siempre hay muchas ofertas, siempre hay muchas cosas que están a la merced ahí para que tú tomes la decisión por ellas. Siempre hay muchas cosas. Cuando tú tomas una decisión por algo, es porque realmente tú estás convencido de que aquello por lo cual tú te decides es bueno, es agradable y te va a ir bien siempre. Entonces eso trae consigo como una entrega, como abrirse totalmente, y ahí es donde la persona queda atrapado, porque cuando entonces tú te decides por esa cosa, pero ve que no era agradable a Dios y queda atrapado en ella, entonces te das cuenta que tomaste la peor decisión de tu vida. Si dentro de esas decisiones estuvo el ejemplo y estuvo la oferta que hacen los bienes espirituales, aquellos los cuales están en la voluntad de Dios, y tú te decides por ello, ve cómo te va bien, porque son muchas cosas que están a la merced, son muchas cosas que el enemigo te pone enfrente, pero cuando tú te decides por lo de Dios, rechazando aquellas que el enemigo te pone enfrente, que aún tu propia carne te oferta, pues entonces tú vas a ver cómo vas a avanzar en Dios, porque tomaste la mejor decisión y fue de agradar al Señor. Despierta, abre tu corazón, abre tus ojos, abre tu brazo y dile: Señor, en este día yo quiero hacer tu voluntad. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos entramos ya en la parte final de este tema hoy: la voluntad de Dios versus la voluntad del hombre.
Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Visión de Águila. Estamos hablando acerca de la voluntad de Dios versus la voluntad del hombre. Ya estamos en la parte final de este tema. Yo creo que en este momento, todos los que están viendo este programa acerca de la voluntad de Dios, este tema no viene por casualidad, son palabras que Dios trae a nuestra vida, pues nosotros las transmitimos a través de este espacio Visión de Águila, para bendecir la vida de todos aquellos que sintonizan este su espacio. Yo creo que el día de hoy Dios está hablando a tu vida para que tú tomes la decisión de hacer su voluntad. Porque ¿acaso no cree usted que a Dios le duele en el corazón no solamente a el hecho de desobedecerle, de cuando le desobedecemos como hombre, sino tanto más lo que trae consigo, la consecuencia que trae consigo el desobedecerle? Porque es de mucho sufrimiento. Hay gente que a diario lloran amargamente, se dan fuertemente en el pecho, gente que a diariamente dicen ¿por qué tomé esa decisión? Y maldicen su vida y desean morirse, porque ellos saben que estuvieron en el camino a la verdad, estuvieron bajo la cobertura de Dios, estuvieron en su voluntad, en el favor, y abandonaron esa morada. Entonces eso trae angustia, sufrimiento. Y yo creo que Dios está trayendo esta palabra a tu vida en este día para que tú tomes la decisión y diga: hoy yo tomo la decisión de hacer tu voluntad, porque el hacer tu voluntad agrada a mi alma. Señores, es importante conocer que nosotros tenemos algo espiritual que anhela lo de Dios, un instinto espiritual que no solamente se encierra en un instinto, sino una verdad espiritual en nuestra propia vida, que nos insta que estemos adheridos a la voluntad de Dios y al propósito, porque necesita encontrarse con lo divino, con lo espiritual, con el propósito de la voluntad de Dios, y que seamos guiados por todo lo que tiene que ver con su voluntad y su propósito para con nuestra vida. Es lindo cuando realmente nuestra alma se siente satisfecha, porque si hay alguien que goza de esos privilegios cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, es tu alma, porque puede tener ese encuentro cercano a su creador, aquel que dio la orden para que ella estuviese en tu cuerpo y que fuese una parte importante de la tricotomía del hombre. Yo creo que tu alma se complace cuando puede tener ese encuentro con Dios, cuando puede estar unida a su creador, cuando puede estar adherida a todas las ordenanzas que da el Señor, al Espíritu de Dios. Yo creo que hoy es un día que nosotros tomemos esa decisión que esté por encima de nuestro apetito, de nuestro deseo, de lo que queremos como hombre. Es importante que nos abandonemos por un momento en Dios, sino que sea un momento nada más. Es como probar y ver qué bueno es hacer la voluntad de Dios. Abandónate en el Señor, abandónate en sus brazos, abandónate en hacer tu voluntad. Dile: Señor, voy a ir por donde tú me guíes, voy a hacer lo que tú me digas, voy a hablar lo que tú quieres que yo hable. Mi corazón es tuyo. ¿Por cuánta gente no le han roto el corazón? No en 2, en 4, quizás hasta en 6. Porque su voluntad fue más emocional y enfocada en alguien o en algo que no tenía que ver nada con lo que era la voluntad de Dios. Y eso le rompió el corazón. Hay gente que nos están mirando ahora mismo, que están sufriendo. Puedo sentir por el Espíritu gente que están sufriendo, que están pasando diferentes situaciones. Pero déjame decirte que todo lo que estás viviendo hoy es causa o consecuencia de esas malas decisiones que tomaste porque quisiste hacer tu voluntad y no la de Dios. Así que hoy es el día donde tú tienes que tomar esa decisión y decirle: Señor, yo sé que me creí fuerte en muchas cosas. Yo sé que pensé que me iba a ir bien. Yo sé y estaba determinantemente confiado en que lo que estaba haciendo iba a tener éxito. Pero aquí reconozco, porque hay gente que no son sinceros delante de Dios. Hay gente que su falta de sinceridad delante de Dios es lo que lo aleja cada día más
Porque a veces no somos ni sinceros delante de los hombres, pero mucho menos sinceros delante del Señor. Y Dios quiere sinceridad. De hecho, hay una canción que dice, sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Cuando tú eres sincero, tú reconoces que andaste por caminos que no eran agradables a Él. Cuando tú eres sincero, reconoces que te enamoraste de gente que Dios te dijo que no. Cuando tú eres sincero, reconoce que tuviste en empleos, en empresas que Dios te dijo que no, pero tú creíste que te iba bien y te fuiste y te fue mal. Y de hecho hasta quizás te despegó de su presencia. Que quizás, ¿verdad?, te fuiste a lugares que no era del agrado del Señor y te fue mal en esos lugares. Reconócelo. Porque dentro del perdón, del pedir perdón, está reconocer aquello por lo cual tú estás pidiendo perdón. Y la sinceridad tiene que ver mucho con el reconocer que tomaste una decisión. Reconocer que hiciste lo que te dio tu reverenda voluntad o tus ganas, pero que no era la voluntad de Dios y te fue mal. Reconócelo. Y hoy dile, Señor, yo hago pacto contigo y yo te pido que me dé las fuerzas para yo hacer tu voluntad, porque el hacer tu voluntad agrada a mi alma. Y cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, se manifiesta lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2 verso 13, que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que hay muchas cosas que tú quieres y hay muchas cosas que tú haces que como no está en la voluntad de Dios, porque Dios no lo ha creado en ti, pues entonces está arruinado totalmente. Oye, eso es una palabra que Dios trajo a mi mente ahora mismo. Dios le está hablando a mucha gente en este día. Oye que dice que Dios es quien produce, producir en nosotros el querer. El querer, cuando tú estás adherido a la voluntad de Dios, o sea, cuando tú quieres algo, es porque el mismo Dios puso en ti ese deseo, que no es lo mismo a tú estar separado de la voluntad de Dios y querer casarte, querer ir, tener dinero, querer ir de viaje, querer casarte con aquello, tener aquello, y que no haya sido Dios que lo haya producido en ti. Entonces el querer como el hacer significa que lo que tú hagas es porque el mismo Dios determinó que tú lo hicieras. Oye, yo creo, mira, envíame un emoji haciendo así, celebrando esa palabra, porque esa palabra la trajo Dios para tu vida en este momento. Realmente Dios quiere producir en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Oiga, por su buena voluntad. Es que la voluntad de Dios es buena siempre. Wow, qué lindo. Mi alma se complace y se alegra al estar declarando esta palabra que el mismo Espíritu está poniendo en mi boca, para exhortársela a todos los que están sintonizando este su espacio Visión de Águila. Así que hombre, mujer, joven que me está escuchando en este momento, este jueves, que Dios ha traído esta palabra de bendición para tu vida, es necesario de que tú tomes la decisión de hacer la voluntad de Dios. Porque el hacer tu voluntad, dijo David, agrada a mi alma. Qué lindo es cuando tu alma se agrada de hacer la voluntad de Dios, porque cada día tienes encuentro en lo espiritual, cada día va creciendo, va avanzando, se va desarrollando el amor de Dios, la fidelidad de Dios en tu vida. Así que amigo que me escucha, hermano que me escucha, yo bendigo tu vida en este día y yo declaro que la voluntad de Dios se establece sobre tu vida, y que tú que estás escuchando esta palabra inmediatamente queda cautivado por el amor de Dios y la misericordia para hacer su voluntad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que a partir de este momento tu vida no sea igual, sino que tú decidas y digas por tu propia boca: tomo la decisión y hago pacto contigo de hacer tu voluntad. Así que, shalom, Dios te bendiga, y que estas palabras hayan hecho el efecto que esperamos, por el cual Dios la trajo en este día para tu vida. Paz. Nos vemos mañana, viernes. Mañana está acá Jorge Mella y su esposa. Así que estén pendientes.